bajarse. Siempre estás ahí, esperando la llamada, dispuesto a servir. Siempre, siempre, siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí, cuando el pueblo necesita tu calor, tu consolación. Siempre, siempre estás ahí. Y sin duda alguna, eres un regalo del Señor. En mi vida una inspiración. Eres el ejemplo de entregarse entero por amor. Y por eso hoy dedico esta canción a aquel que siempre cuida sus ovejas con amor, tu pastor, que luchas contra viento y marea por formar en mí la imagen del Señor. Tu pastor, que no miras mis defectos, solo miras lo que puedo ser en Dios. Con sinceridad te digo, tú eres un regalo del Señor. Y por eso hoy dedico esta canción a aquel que siempre cuida sus ovejas con amor, tu pastor, que luchas contra viento y marea por formar en mí la imagen del Señor. Con sinceridad te digo, como oveja soy testigo, tú eres un regalo del Señor. Tú eres un regalo del Señor. Tú eres un regalo del Señor. Buenos días, hermanos. Soy la hermana Elvira. Estoy un poco nerviosa porque hicimos unas cosas que queremos festejar a nuestro pastor hoy, pero también el hermano Robert, ¿puede pasar aquí, por favor? Yo no sé si ustedes sabían que el hermano Robert es también pastor y aquí está ayudando a nuestro pastor, y queremos
darle las gracias por estar aquí ayudando a nuestro pastor y a la iglesia. Para si ustedes quieren gozarse con él, el último viernes del mes, él nos trae unas predicaciones muy buenas. Le estoy haciendo promoción, hermano. Que el Señor le bendiga y eso es, le apreciamos, hermano, gracias. Ya. Que pase nuestro pastor. Y esto es para nuestro pastor, con mucho amor, y me gustaría que todos nos paráramos y le dijéramos las gracias por todo el trabajo que hace. Ya. Yo quisiera más fuerte, más fuerte. Amén. Gracias, hermanos, gracias, porque el hermano realmente trabaja mucho para traernos la comida espiritual de cada semana. Y estamos muy agradecidos porque trabaja mucho y esto es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Puede sentarse, realmente me siento muy incómodo. Pensé que iban a poner el video de las cajas de navideñas. Por eso detuve a la hermana que no pasara, porque me dijeron que iban a pasar un video. Son malos. Pero quiero decirle una cosa. ¿Dónde está mi esposa? ¿Alguien ha visto a mi esposa? Ahí está mi esposa. Primero, quien le fortalece a usted siempre es Dios. Quien le guía es Dios. Gracias por todos sus buenos deseos, pero quiero invitar a mi esposa, porque, pasa por favor, y casi siempre el pastor, y piensan que el pastor es el que hace las cosas, y todas esas cosas, y estas situaciones, pero realmente yo quiero dar gracias a Dios por la esposa que Dios me proveyó. No somos un matrimonio perfecto. En lo más absoluto. Pero si no tuviera el apoyo de mi esposa cuando Dios me llamó al ministerio, no pudiéramos hacer lo que hacemos. Y realmente es la ayuda que Dios me dio. Hay 3 eventos en mi vida personal, o 4 eventos que han marcado la historia de mi vida. 1, cuando nací. 2, cuando nací de nuevo, el 10 de abril de 1994. El tercero fue cuando me casé con mi esposa en 1995. Y el cuarto, cuando comenzamos el ministerio en el 2008, en la ciudad de La Habra. Y el 2012 fui ordenado como pastor. Una bendición, y mi esposa ha estado siempre ahí. Y no solamente mi esposa, al final de cuentas, mis 3 hijos. Alguien me preguntaba algunas cosas y yo le decía, el ministerio pastoral es muy difícil, requiere realmente ser llamado por Dios. Y en el proceso del ministerio, los pastores y las esposas de los pastores sufrimos juntos, y los hijos. Si la iglesia funciona, los hijos disfrutan, la esposa disfruta, pero si las cosas no van bien, todos sufren en familia. Doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, 3, y que se pongan de pie, porque los conozcan y luego les puede regañar también. Por eso le decía a mi hijo, pónganse acá, quiero. Porque siempre él. Son una bendición aparte, porque aparte de que no son perfectos, pero no tengo
pendientes más allá de que están en la calle están trabajando o están en la escuela. Aman al Señor. Como le digo, no son perfectos, pero tengo la bendición de no padecer de la preocupación de otras cosas. Ese es algo extra que el Señor me regaló. Así que no es mi día, es el día de toda la familia. Está bien. No, oren mucho por nuestra familia, de verdad. Y gracias a ustedes. Dios es el que se lleva toda la gloria, al final de cuentas. Solamente para Él es la gloria. Hoy sí voy a pedirle que, gracias a todos los hermanos, gracias. No tengo palabras. No me vuelvan a hacer esto y no me pongan un video. No me engañen con el video de las cajas navideñas, por favor. Vamos a lo que realmente venimos hoy, a adorar a nuestro Dios a través de escuchar su palabra. ¿Sabe que cuando usted escucha la palabra de Dios con atención, usted adora? Hoy, mientras estábamos en nuestro cuarto de oración, al cual le pido, le ruego, le urjo a no perderse ese tiempo de oración. Mire, la presencia de Dios se está moviendo de una manera extraordinaria. Y una de las cosas que hacemos, adoramos a Dios con nuestro estilo de vida, adoramos a Dios como hablamos, como participamos en todas las actividades que nos rodean. No nada más el domingo es la culminación, es como la cereza en el pastel, ¿sabía? El domingo cuando nos reunimos acá es la culminación de una semana de adoración a Dios a través de nuestro estilo de vida. Eso es lo que es adoración. Pensamos, por eso yo digo, a veces dicen, vamos a cantar 3 canciones de alabanza y 3 de adoración. Me encanta lo que hace nuestro hermano Robert. Pone dos canciones muy rápidas, luego pone una despacita, luego pone unas más rápidas para antes. Y a veces pensamos, dijo un predicador, ¿después de cuál canción paso? ¿Después de la alabanza o las de la adoración? No, todas son de adoración, porque adoramos a nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios. A eso venimos. Así que le pido hoy que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Lo leo para nosotros, creo que está en la pantalla. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. Luego 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5, se lo leo. Cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temblor, y con mucho temblor, y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Puedo decir al leer este pasaje cuánto desdén ha derramado Dios sobre la sabiduría de este mundo. Cómo la ha reducido a nada, haciendo que se muestre sin valor. Le ha permitido a la sabiduría de este mundo que elabore sus propias conclusiones y que demuestre su propia insensatez. Los hombres se jactan hoy en día de ser sabios. Y decían o dicen que podían descubrir a Dios a la perfección, y para que su necedad pudiera ser refutada de una vez y por todas, Dios les dio la oportunidad de hacerlos. Así que Dios les dijo, sabiduría mundana te voy a dar o te voy a probar. Tú afirmas que eres poderosa, que tu intelecto es vasto y completo, y que tu ojo es penetrante, que puedes descifrar todos los secretos. Ahora mira,
Cuando yo leo este verso es como si escucho a Dios decir: yo te di el universo, las estrellas que conforman una bóveda, los campos y las flores que adornan la tierra y las corrientes de la superficie. Ahí está mi nombre escrito. Las cosas y las cosas hechas te las he dado. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y Dios, es como al leer el pasaje que acabamos de leer, es como si Dios dijera: filosofía, te pongo este dilema, encuéntrame aquí. Es más, aquí están mis obras. Encuéntrame, descubre este maravilloso mundo que he creado, o descúbreme a través del maravilloso mundo que he creado. Que la sabiduría tuya me encuentre. Y Dios dice: te doy espacio suficiente para que me encuentres. Contempla las nubes, la tierra y las estrellas. Es como si Dios dijera, a través del pasaje que hemos leído: te doy 4000 años antes de Cristo para que me encuentres. Te doy todo este tiempo. Te doy el firmamento. Te presento la tierra. Te presento el mar. Te presento el universo. Descúbreme a través de eso. Pues la Biblia dice que la creación grita la gloria de Dios. Dios le dice a la sabiduría de este mundo: encuéntrame si puedes encontrarme en tu sabiduría. Te doy 4000 años para que me encuentres, desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo. 4000 años para que la sabiduría encontrara al creador del universo. Pero dice la Biblia que no la pudieron encontrar. Porque la sabiduría de este mundo no conocieron a Dios ni encontraron a Dios. Es como si Dios dijera: te daré hombres en abundancia, pues haré grandes y bastantes mentes y vastas mentes, a quienes llamarás señores de la tierra. Tendrás oradores, tendrás filósofos. Encuéntrame, oh razón, encuéntrame, oh sabiduría de este mundo. Descubre mi naturaleza si puedes. Encuéntrame a la perfección si eres capaz. Si no lo eres, entonces cierra tu boca para siempre y te voy a enseñar, dice Dios, la sabiduría más perfecta. La sabiduría de Dios es la más sabia que la sabiduría del hombre. Sí, la locura de Dios es la más sabia de la sabiduría de los hombres. Y Dios resolvió el problema de la razón del hombre. Cuando leo este pasaje es como si escuchara a Dios decir: mira las naciones paganas. O como si Dios le dijera a los judíos: mira las naciones paganas. Ahí verás el resultado de las investigaciones de la sabiduría. En el tiempo de Jesucristo podríamos ver, o podríamos haber visto, la tierra cubierta con el fango de la corrupción, o una Sodoma y Gomorra que escalaba corrupta e inmunda, depravada y entregándose a vicios que no me atrevo a mencionar. Se gozaban de las lascivias demasiado abominables para que nuestra imaginación se posara sobre ellas, aunque sea por un instante. Encontramos a los hombres postrándose ante bloques de madera y de piedra y adorando a 10,000 dioses más viciosos que ellos mismos. Encontramos de hecho que la razón escribió su propia depravación con un dedo cubierto de sangre e inmundicia, y que ella se privó a sí misma de toda la gloria por las viles obras que llevó a cabo. En su sabiduría creyeron ser sabios, dice Dios, pero terminaron adorando lo que no es Dios, a las criaturas antes que al glorioso creador del universo. Dios nos grita desde los cielos. Encontramos de hecho que la razón escribió su propia depravación y que ella se privó a sí mismo de toda la gloria de Dios. La sabiduría humana
se ha negado a adorar al creador del universo. Y entre más descubrimos el universo y mejores tecnologías tenemos, más la sabiduría de este mundo más niega al creador del universo. Y los seres humanos se hunden más en la perversión y en la idolatría. Buscando la sabiduría, niegan a Dios. Y Dios dice: les voy a mostrar dónde está la verdadera sabiduría. Y pudiéramos decir: pobre corazón, pobre sabiduría de este mundo. Y como dijo Isaías: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú has escrito tu conclusión, pero es una conclusión consumada en insensatez, esta sabiduría humana. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, pero Dios mediante la sabiduría agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la locura de la predicación de Cristo, fue por la locura de la predicación de Cristo que Dios salvó al mundo. La sabiduría humana había tenido su tiempo, y tiempo suficiente. Había hecho todo lo que podía, y eso fue muy poco. Había hecho al mundo peor de lo que era antes. Cuando pienso en la sabiduría de este mundo, pienso en los dictadores que han atravesado como una estrella fugaz este mundo. Dictadores que han creído que son más sabios que cualquier cosa. Han cometido genocidios horribles que son casi imposibles de mencionar, porque se han creído sabios y han creído que tienen la verdad para los pueblos. La sabiduría tuvo su tiempo. Hizo todo, la sabiduría de este mundo, y no hizo nada. La locura vencerá a la sabiduría ahora en el pasaje que leemos. Cristo, al pensar en la sabiduría de Cristo, es que esto es extraordinario. Al pensar en la sabiduría, es como si yo veía mientras escribía este mensaje, es como si veía a Cristo tomar su trompeta en su boca y hacer un llamado a humildes pescadores, a humildes marineros, a humildes personas que poco sabían hablar, pero por la locura de la predicación podían dar la sabiduría completa del Dios eterno. Humildes pecadores, hombres del vulgo, hombres sin letras. Dios le plació posar en ellos la salvación y la sabiduría eterna. Bendita sabiduría que no necesita a los grandes científicos y a los grandes escritores o a aquellos elocuentes. Solo necesita un corazón dispuesto a obedecerle y a escuchar su voz. Por la locura de la predicación, Dios, a través de estos insignificantes para el mundo, marineros o pescadores, Dios conmocionó a las masas, y hasta ahí la locura de la sabiduría de este mundo quedó destruida por la predicación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y puedo pensar que aquí están los guerreros, y acá en la iglesia de Greenleaf se encuentran los guerreros llenos de esa sabiduría que van a confundir a los sabios. Mis queridos jóvenes, my lovely young people, ustedes por la sabiduría de Dios pueden confundir a este mundo ya confundido por la predicación del evangelio. Dios quiere usarlos para la gloria de su nombre. Dios sigue usando humildes personas para llevar su evangelio. La predicación del evangelio cambió a las personas de ese tiempo. Y estos hombres pescadores de los que le hablaba son héroes que vencerán a sus orgullosos filósofos de ese tiempo. Cuando pensaba en este pasaje de la Biblia,
Lo extraordinario de la historia, cuando uno le gusta leer historia, uno encuentra a esos sabios. Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Qué sabio, ¿verdad? Aristóteles, Epífaro. Y hasta ahí estaban todos los hombres, pero apareció la locura de la predicación. Y solo quería hacer una pequeña introducción para comenzar a hablar acerca de lo que realmente deseo hablar. El mensaje para este día se titula Nuestras convicciones sobre la crucifixión de Cristo. Y debemos entender que Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, guiarnos y motivarnos y ayudarnos a vivir en su voluntad. Y las convicciones y fundamentos que tengamos sobre la crucifixión de Cristo definirá nuestro destino eterno. Es por eso que le dije que deseo hablar sobre nuestras convicciones y fundamentos sobre la crucifixión. Y antes de iniciar con los puntos para esta mañana, deseo decir que la cruz ha venido a ser el símbolo del cristianismo. Pero escúcheme por favor, es mucho más que una joya que algunos llevan en su cuello. Usted puede traer una cruz colgada en su cuello. Usted puede traer la cruz más cara de oro, puede ser de madera, de lo que usted quiera, colgada en su cuello. Pero si usted no entiende cuál es la razón de la crucifixión de Cristo, de nada le sirve llevar una cruz colgada al cuello. Ni a mí tampoco me serviría si no lo entendemos. La crucifixión de Cristo es una de las doctrinas o enseñanzas más importantes, pues al comprenderla correctamente determinará si tendremos o no vida eterna. No solo fue la ejecución de un judío que fue colgado en una cruz, lo que realmente sucedió en ese evento fue que Dios mismo ofreció la solución al problema más grande que enfrenta la humanidad, es decir, al pecado y a la muerte espiritual. Permítame darle una reseña del pasaje que leímos de Corintios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, o Pablo escribe a esta ciudad, a la iglesia que está en Corintios, y la ciudad de Corintios fue una de las más corruptas de su época, y las creencias que seguían sus ciudadanos era una mezcla variada de filosofía. Por eso le hice esa introducción. Pero sin embargo, cuando Pablo llegó a ese lugar, no lo hizo con el propósito de discutir otra filosofía más. El mundo está cansado de filosofar. Lo hizo porque tenía un mensaje que anunciar, un mensaje más poderoso que cualquier filosofía humana, un mensaje que puede cambiar la eternidad de todos aquellos que lo escucharan, y aún tiene el mismo poder para cambiar a aquellos que lo escuchan. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y 5. ¿Está conmigo? Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto que a Jesucristo y a este como crucificado. Aunque la cruz era tropezadero. Y luego dice, se lo leo más: y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Mire, aunque la cruz era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante al momento de presentar el plan de salvación. Tenía una clara convicción sobre la dolorosa y cruenta crucifixión de Cristo. Sabía que tener una convicción en torno a esto le podía costar la muerte. Ahora, mis amados, mis queridos, como creyentes debemos comprender lo que sucedió en la cruz para entender la crucifixión de Cristo. Significa, ¿qué significa la crucifixión de Cristo para nuestras vidas? Quizás muchos ya lo saben. Pero si usted ha notado, Dios nos ha provisto de muchos nuevos creyentes que necesitan ser fundamentados en dónde está basada su fe y su esperanza y su vida eterna. Aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel importante en el evento de la crucifixión de Cristo, permítame decirle algo. Todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Dios ya había planeado, había orquestado, había trazado de antemano todo en relación a la muerte de su Hijo Jesús para expiar los pecados de la humanidad. El apóstol Pedro, al hablar de la sangre de Cristo derramada por nosotros, dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Y Efesios dice esto sobre la planeación de nuestra salvación: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Mi amado, mi amada, mi bendito de Dios, Dios a usted le escogió, le eligió en las colinas de los cielos. Antes de que usted abriera los ojos, Dios le tenía en mente para darle vida eterna. Dios le tenía en mente para llevarle al cielo. Dios le tenía en mente para recuperar su relación con el Dios Todopoderoso. Antes que todo, el plan de Dios había sido perfecto. Mi salvación fue orquestada por el glorioso Dios del cielo mucho antes de la creación y de que el pecado hiciera entrada. Ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. La cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. Ahora permítame decir esto, y espero que este pensamiento haga mella en nuestras convicciones, porque es vital entender que la crucifixión de Cristo fue el plan de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, cuando Él vino a esta tierra a morir por nosotros, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, usted se recuerda, Él está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mis queridos amigos, hermanos, Jesús no estaba buscando aludirse a la muerte, pues Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. Él sabía cuál era el plan de Dios cuando Él salió del cielo y vino a la tierra en la persona de Jesucristo como un bebé. Él sabía que a los 33 años y medio lo iban a colgar en un madero y moriría por nosotros. Él sabía, pues era el plan trazado por Dios para salvar a la humanidad y a la persona más perdida de este mundo. Él no estaba buscando aludir a la cruz, al dolor de los clavos. Él sabía el dolor que a Él le ocasionaba. Es que mi pecado, mi maldito pecado, separaría del Padre Celestial. Mi culpa separó a la tercera persona de la Trinidad por instantes. El plan de Dios
para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres aspectos. En primero, lo que motivó a Dios para llevar a cabo ese extraordinario plan de salvación fue nuestra pecaminosidad. Mire, si en las iglesias, en lugar de prosperidad y decirle a la gente que todo le va a ir bien, predicáramos el evangelio tal cual es, sin temor a quedarnos sin audiencia, las iglesias enteras irían por el mundo contándole a la gente que hay plan de salvación, pero que el pecado les separa de Dios. La Biblia dice esto, mire, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice? Le pregunto, ¿ha pecado en su vida? Yo soy el primero, decía Pablo. Por cuanto todos pecaron, amo a los bebés, son tan lindos, pero están contaminados en su ADN con el pecado. Así que nuestro pecado motivó a Dios a ejecutar un plan. Dios había creado al ser humano para tener una relación perfecta de intimidad con Él, pero cuando el pecado entró en el mundo por la decisión del ser humano, esa relación se destruyó. Y nuestro hermano Robert el viernes lo ponía de una manera extraordinaria, y no me admiró ver que su voz se quebraba al pensar que nosotros siempre nos alejamos de Dios y es Dios el que siempre ha buscado al ser humano. El ser humano ya no tenía esa perfecta relación con su amado Creador por causa del miserable pecado. Los seres humanos, como le dije en la introducción, se sumieron en su sabiduría, y en su sabiduría de este mundo decidieron adorar hasta reptiles y cocodrilos. Pero el plan de Dios fue orquestado en Jesucristo y nos envió la locura de la predicación. Los seres humanos, después de la caída, se sumían en el fango del pecado. Pero el amor le motivó para enviarnos a un Salvador. Y el motivo por lo que lo hizo a Él fue su amor. Otra razón, otro motivo, algo que motivó a Dios para llevar a cabo su plan. Primero, nuestro pecado. Él quería tener una relación con nosotros, mis queridos, pero Él no podía. Quizás usted no lo ve del punto que yo lo veo, pero cuando yo veo a través de la palabra de Dios y descubro aún Usa, cuando David lleva el arca del pacto de la alianza, todo es fiesta, todo es alegría, todo es alegoría. Pero hasta ese punto solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la santa presencia de Dios, solamente una vez al año. Nadie más podía acercarse a Dios íntimamente con Él en el Antiguo Testamento. Y cuando leo la historia de David, vienen en fiesta y entonces los carros se mueven y parece que la carreta donde va el arca del pacto de la alianza, Usa lo toca y pareciera que Dios se lo va a pasar por alto. Cuando Usa toca el arca del pacto, Usa cae muerto. ¿No le pareciera falta de amor? Pero mis queridos, Dios es santo y su carácter es santo. Y por eso había que pagarse el precio. Las intenciones del ser humano en busca de Dios pueden ser las mejores, pero si no son las que Dios ha demandado, terminarán en el infierno. Su amor, mire lo que dice
Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿que qué? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, hoy para mí es un día especial, de verdad no lo esperaba. Lo que hicieron fue extraordinario, pero le digo algo, yo no merecía ser salvo. Mas Dios, ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Estamos todos muertos y un muerto no tiene acceso a nada. Un muerto no siente, no vibra, no nada. Pero Dios mostró su amor por nosotros, su carácter, uno de sus caracteres o sus atributos, su amor y su amor puro. Y más Dios muestra su amor por nosotros, para con nosotros, con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, a eso le llamamos gracia. En la motivación de su amor, Dios no nos da lo que merecemos. Dios no me dio lo que merezco, pues si la paga del pecado es muerte. Pero en la declaración de su amor y su gracia, Dios no me dio lo que yo merecía. Dios me dio vida eterna en Cristo Jesús. Yo cuando pienso, digo, si los creyentes o todos aquellos que afirmamos ser creyentes entendiéramos estas verdades, nos santificaríamos, le amaríamos, no por temor al infierno, pues nos ha hecho salvos por su gracia, pero estaríamos agradecidos, inundaríamos las calles del amor y la gracia de Dios. El segundo motivo por lo que Cristo, por el plan de Dios, es que por su justicia. Algunos tienen problemas con este pensamiento sobre la justicia de Dios. Todos quieren, Dios es amor, ¿verdad? Y todos nos gusta eso, ¿no? Dios es amor. Y con ese lema en la cabeza muchos ofendemos a Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Mire lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice, el alma que pecare, ¿qué? Aunque Dios nos ama y desea que seamos salvos, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El alma que pecara, esa morirá. Y había que pagarse el precio. Dios no puede ignorar nuestro pecado, ¿sabía? Pues entonces, si Dios ignorara nuestro pecado, entonces no sería justo. Pero Dios es todo justicia. Dios no es un corrupto. Personas creen que por hacer ciertas cuestiones se van a librar de la ira de Dios. A menos que su justicia sea mayor que la de Cristo, entonces pueden estar a salvo. Dios demanda justicia y justicia pura, la cual yo no puedo proveer. Pero apareció el Hijo de Dios, que es justicia pura. Cristo es mi justicia. Cristo se entregó por mí. La crucifixión es el suceso donde nuestro pecado, escucha esto que le voy a decir, lo he puesto como algunas 3 veces en Face y es la primera vez que lo voy a poner acá. La crucifixión de Cristo es el suceso donde escucha esto, donde nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios tuvieron un encuentro. Es decir, yo lo he expresado muy a menudo de esta manera. La crucifixión de Jesucristo fue el lugar donde la ira y la justicia y el amor de Dios se encontraron. Es decir, Jesús murió en la cruz como expiación o el pago por nuestros pecados.
Ahí en la cruz del Calvario, en esa crucifixión, el amor de Dios en Cristo se encontró, la justicia de Dios ahí se encontró y la ira de Dios ahí se encontró, y Dios tuvo que descargar la ira sobre Jesucristo para cobrar la justicia. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Ahí tuvieron un encuentro. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales representaban el sacrificio final que algún día sería hecho para expiar los pecados de la humanidad. Cristo lo llevó a cabo. El amor de Dios por nosotros envió a su Hijo. Es decir, Dios fue motivado. El amor de Dios motivó a Dios para enviar a su Hijo, pero su justicia también, nuestro pecado, todo eso motivó a Dios para darnos vida eterna. Eso es la crucifixión. La cruz es el centro de la vida del creyente. ¿Sabía? ¿Sabe por qué yo no le he quitado al himno? Uno de los himnos que cantamos, yo siempre amaré esa cruz. No adoramos específicamente una cruz de madera. Usted se equivoca si piensa que adoramos una cruz de madera, porque nosotros, yo siempre amaré esa cruz. Ahí donde el amor de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios tuvieron un encuentro, yo siempre amaré ese momento, porque fue la causa y el motivo de la salvación eterna de mi alma. Por eso yo muchos directores de alabanzas con enseñanzas equivocadas se niegan a decir yo siempre amaré esa cruz. Amamos al que murió a la cruz, por supuesto, pero fue la cruz que nos proveyó la salvación eterna, donde Dios tuvo un encuentro, su amor, su gracia, la justicia y su ira tuvieron el encuentro, y entonces el resultado fuimos millones y millones y millones de creyentes en el sacrificio expiatorio perfecto de Cristo. La crucifixión es el suceso divino por el medio de los cuales podemos ser salvos. Solo la sangre de Cristo pudo limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Mire, no hay manera de estar bien con Dios. Usted puede tener la religión que quiera, que Dios le ayude. Usted puede incluso ser bautista del sur y no entender esto. La crucifixión, escucha esto, la crucifixión fue el único momento, en toda la eternidad, en que una de las personas de la Trinidad se vio separada de la divinidad. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, 46. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis queridos, cuando yo leo este pasaje es como si escuchara decir al Padre Celestial: te abandoné porque estás llevando el pecado de la humanidad y te tengo que tratar como el peor de los malhechores, y ahora te abandonaré porque yo soy Dios santo y lo que está posando sobre ti ahora es el pecado horrible de toda la humanidad. Miren, la eternidad de la eternidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo jamás de los jamases se habían separado. Era una unidad extraordinaria, inamovible e indivisible. Pero mi pecado hizo que el Padre abandonara a su Hijo y verlo morir desde lejos. Ese es amor divino. Fue mi pecado que separó a la divinidad por primera vez. Fue mi pecado en la cruz del Calvario que le separó por algunos instantes. ¿Se da cuenta cuán importante es tener una clara convicción de la crucifixión de Cristo? Mire, mi querido amigo, no es repitiendo 3 palabras que usted va a ser salvo, es reconociendo que su pecado
llevó al Cordero de Dios a la cruz. No es de nada le sirve a usted repetir una oración diciendo: te recibo como mi Salvador personal, si primero usted y yo no entendemos el problema grave del pecado. Fue en ese instante en el que el pecado de toda la humanidad fue sobre Él. Y no solo tuvo que llevar toda esa carga sobre sí, sino que por primera vez fue separado del Padre. Pero la crucifixión fue el suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. ¿Sabe por qué nunca haríamos una misa? Y con todo respeto lo digo. Porque ellos creen que tienen el poder de volver a bajar a Cristo y volverlo a sacrificar cada vez que comparten el vino y el pan. Mentira del diablo. Una sola vez bastó el sacrificio perfecto de mi Cristo para asegurar mi eternidad. Una. Nada más. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día y en un momento de la historia y fue más que suficiente. Por eso le digo algo. Usted no ande clamando a la sangre de Cristo, no ande haciendo amuletos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, esa sangre ha sido vertida eternamente y para siempre. No necesita andar ahí que la sangre de... Yo lo digo de broma, pero no necesita eso. Una vez y para siempre. La muerte de Cristo, con esto cierro. La muerte de Cristo cubrió el pecado de todos. Por eso es importante tener esto sobre la crucifixión. Para cerrar, quiero decir esto. Si buscamos sabiduría, la veremos desplegada en toda la grandeza. No en el balanceo de las nubes, ni en la firmeza de los cimientos de la tierra. No en la marcha mesurada de los ejércitos de ángeles y querubines. Ni en el movimiento perpetuo de las olas del mar. No en la vegetación con todas sus hermosas formas y bellezas, ni tampoco en el animal y sus tejidos y todo, ni en el hombre, esa última obra elevada del Creador. Pero si volvemos la vista, vemos un extraordinario espectáculo. Un Dios encarnado sobre la cruz, un sustituto expiando la culpa mortal, un sacrificio satisfaciendo la venganza del cielo, librando al pecador rebelde. Aquí hay sabiduría esencial. Esa es la sabiduría de Dios. Termino con este pensamiento. Nada puede comparar lo que Cristo alcanzó en la cruz, y nada es más requerido para que seamos salvos. Su crucifixión hizo posible que aquellos que creen en Él sean perdonados, y aquellos que lo hacen reciben la seguridad de la vida eterna. Solamente en Él hay salvación. La cruz, como le dije hace un momento, ha venido a ser el símbolo del cristianismo, pero es mucho más que una joya que algunos llevan en su cuello. Es el recordatorio donde la ira de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios tuvieron un encuentro y mi salvación fue provista. Inclinemos nuestros rostros. Padre, amado Dios, la sabiduría de este mundo está perdida, pero en la locura de la predicación de la cruz de Cristo
aquellos que tú has tenido a bien, les has dado vida eterna. Oh Señor, cuán agradecidos estamos. Pues nunca hemos pensado en pagarte lo que tú hiciste por nosotros, porque sería impensable, no se puede. Solo estamos agradecidos por tu amor eterno para con nuestras vidas. Pues tu palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Cuán agradecidos estamos, Señor, por esa salvación tan grande. Señor, si hay alguien aquí que ha entendido tu mensaje de redención, que hoy te pueda conocer y entregarse a ti, en el nombre de Jesús. Padre, y como estamos agradecidos, demostramos nuestro agradecimiento a ti y ofrendamos no para alcanzar la bondad tuya o tu gracia, sino porque tú nos has bendecido en gran manera y hemos entendido la salvación por gracia. En base a eso, con amor eterno, con amor que tú has provisto en nosotros, ofrendamos para tu gloria, diezmamos para tu honra. Por eso pedimos que tú bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para la gloria de tu nombre. Bendice a aquel que tiene y a aquel que necesita un trabajo. Provéele un trabajo para que pueda participar de este don maravilloso de dar. Bendice nuestros diezmos y ofrendas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.